12 minutos damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, PhD, profesor de la Flaxo, experto en seguridad. Arquitecto Carrión, muy buenos días. Quisiéramos hablar sobre la gira del presidente de la República, en la cual ha tenido contactos de alto nivel, tratando diversos temas, entre ellos el de la seguridad, mientras aquí en el país la situación de seguridad es realmente lamentable. Gravísimos incidentes se han dado el día de ayer en Nuevo Quito, en la capital de la República, y el más grave en el Alto Punino con el asesinato de 11 militares. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. ¿Cómo ve usted la situación de seguridad? Y ¿cómo ve también ese viaje del presidente de la República relacionando con este tema? Bueno, con lo que está pasando en el país, con mucha preocupación, porque en vez de reducirse las tasas de violencia, más bien da la impresión que se van incrementando. Y este es un fenómeno que lo percibo yo, según los datos oficiales, desde el mes de octubre del año pasado. Y que en estos 3 primeros meses de este año, pues, se fue hacia las nubes, podríamos decir. Porque si uno suma los homicidios de los 3 primeros meses y compara con los 3 primeros meses también del año pasado, el incremento es del 65%. Eso es francamente una locura. Esto daría lugar a pensar de que si la tendencia sigue exactamente igual hasta fin de año, pues podríamos llegar a tener una tasa superior a los 54, 55 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual es obviamente muy, muy preocupante. ¿Cómo ve usted este segundo mandato del presidente Noboa? ¿Tiene que seguir Ecuador en esa figura del conflicto armado interno para comenzar? Bueno, a mí me da la impresión que eso no ha funcionado. En realidad tuvo un par de hechos que pueden ser interesantes. Uno, cuando se declara justamente el conflicto armado interno el 9 de enero, pues hay un sentido de unidad nacional, que me parece que es una cosa que hay que rescatarlo. Pero la impresión que tengo es que no se supo manejar. Porque, por ejemplo, tuvimos un pronunciamiento por parte de la Asamblea en términos generales, o sea, un consenso total. Incluso el expresidente Rafael Correa se pronunció favorablemente frente a eso, pero me parece que no logró cuajar ese sentido de unidad nacional para enfrentar esto. Y la segunda cosa es que cuando uno ve los resultados ya efectivos en términos de la tasa de homicidios, pues esto funcionó 2 meses y medio, 3 meses, es decir, enero, febrero y marzo, ni siquiera todo el mes de marzo. Y después hemos tenido una tendencia al alza que, como señalaba hace un rato, en octubre se dispara y a principios de este año nuevamente vuelve a dispararse. Entonces, si uno hace una evaluación objetiva de lo que ha pasado este año y un poco más, pues los resultados no son favorables, y entonces yo creo que una de las primeras cosas que tendría que hacer el gobierno del presidente Noboa es una evaluación para ver qué se hizo bien, qué se ha hecho mal, ver qué hay que hacer, etcétera, y ahí definir cualquier cosa. En cuanto a intenciones claras que han sido ya realizadas, pero que se supone continuará en la línea de acción del gobierno, esto de la militarización de Ecuador y los estados de excepción, ¿cómo ve usted? La administración ha recurrido a la militarización y a decretos de estado de excepción cuasi permanentes para contener la violencia, pero esto ha generado debates sobre su actividad y el impacto también en los derechos ciudadanos. No, los estados de excepción no han dado resultados, y no me refiero exclusivamente al periodo del presidente Noboa, sino también, por ejemplo, en el caso del periodo que gobernó Guillermo Lasso. Él estuvo un poco más de 2 años en el gobierno, pero tuvo 18 estados de excepción. Y lo que vivimos fue un dispararse en la violencia hasta llegar a un nivel de 47.2 homicidios por 100.000 habitantes. Luego, en el gobierno del presidente Noboa, en poco más de un año, hemos tenido 11 estados de excepción. Y los resultados están a la vista. Entonces, me da la impresión que por ahí no va la cosa.
Y lo mismo con la presencia de Fuerzas Armadas y la policía en el sistema, bajo la modalidad con la que se está trabajando, tampoco está dando resultados. Entonces, yo creo, por eso sostengo que sería muy bueno hacer una evaluación. Veamos qué se hizo, qué no se hizo, qué cosas estuvieron bien hechas y corregir y modificar cosas. Y me parece que aquí una de las cosas principales es ampliar el sentido del gobierno de la seguridad ciudadana para que no quede recluido exclusivamente en estas dos instituciones tutelares, sin duda, como es la policía y las Fuerzas Armadas. El viaje del presidente de la República ha generado expectativas, pero se ha considerado también que es el presidente que más ha viajado, tomando en consideración su corto periodo. Me parece que se aproximan ya una veintena de viajes del presidente de la República. Ahora lo hizo con una amplia comitiva y se espera que los acuerdos económicos lleguen en forma efectiva, ojalá incrementando esa deficitaria inversión extranjera en Ecuador y generando oportunidades, empleo, que es lo que más hace falta para la población ecuatoriana. Pero en el mismo plano de las expectativas se pone el tema de la seguridad. Y el propio presidente, de su primer balance de esta gira, en una entrevista que la dio para la agencia France Press, habló literalmente sobre cooperación e inteligencia en puertos y fronteras, que habría conversado con el Estado de Israel. Ha señalado también que los Emiratos Árabes, con sus sistemas de inteligencia, nos quieren ayudar, señalando que es esencial en las zonas o en las rutas hacia los puertos en donde está la violencia, la ayuda de estos países. Y ha aclarado también que en el tema de bases militares extranjeras en Ecuador no ha tenido avances, no hay un momento de interés en este tema, ha dicho el presidente. ¿Cabe esperar realmente resultados de estos contactos resumidos en estas escuetas declaraciones sobre el tema del presidente Noboa? Bueno, el caso de Emiratos Árabes va más en el sentido de lo que significa el tema virtual. Y yo creo que ahí pues está bien, porque eso es un tema generalizado a nivel planetario y hay muy pocos cambios de un lado a otro, un poco por las especificidades de cada país. Eso me parece que va bien. Pero en el caso de Israel, el conflicto que tiene Israel, pues ya desde hace mucho tiempo, es muy distinto al nuestro. El nuestro es básicamente un tema de narcotráfico. Entonces, no veo la relación entre un tipo de violencia y el otro tipo de violencia. Israel tiene una tecnología avanzada, sin duda, y de una calidad espectacular. ¿Que puede haber, bueno, formas de adquirir esa tecnología? Pues sí. Pero uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, por ejemplo, en términos de la propia tecnología o la logística, es que nosotros lo que hemos hecho es cambiar la función de las Fuerzas Armadas, que básicamente tiene que controlar los territorios en las fronteras, y aquí me refiero a las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, para lo cual tiene una tecnología, una logística. ¿Y qué es lo que ocurre cuando entra a la cárcel, cuando entra a la ciudad, a la calle? Pues que la tecnología, la logística es totalmente distinta, como ocurre también no solo con la logística, sino también con la doctrina. Ya hemos tenido problemas muy complejos con respecto a la doctrina, que yo creo que esa es una de las razones explicativas de lo que se vivió en el caso de las Malvinas, con estos 4 muchachos que fueron finalmente pues, secuestrados, asesinados, incinerados, etc. Yo creo que eso es un problema clarísimo de un tema de doctrina. Entonces, a mí me parece que la especificidad es muy distinta. Por ejemplo, a mí me parece bien con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos está involucrado en el mismo problema. Los Estados Unidos consume lo que nosotros transitamos. Entonces, hay identidad respecto del tipo de conflicto. Pero con Israel yo lo veo bastante complicado. Con el caso de Francia me parece interesante, porque Francia tiene cosas muy buenas también. Entonces sí se puede hacer. Ahora hay que ver cómo este conjunto de acuerdos que se ha logrado con este recorrido que hizo el presidente de la República se concretan de forma explícita. Por ejemplo, si es que es inteligencia, a mí me parece que ahí hace mucha falta. ¿Por qué? Porque hay que construir un sistema de inteligencia. Tenemos inteligencia estratégica que funciona por un lado, la inteligencia militar por otro, la de la policía por otro, la de la cárcel por otro y así sucesivamente. Entonces todo eso tiene que integrarse y tiene que haber un sistema.
para que efectivamente podamos conducir a partir de eso todas las políticas que podamos hacer. Me parece que es absolutamente necesario, por ejemplo, tener un plan con objetivos, un plan con metas y que todo eso conozcamos nosotros. Me parece que eso está haciendo falta. Ahora, le pregunto a usted si el tema de Blackwater quedó atrás, ese uso de mercenarios como asesores o como ejecutores de seguridad aquí en Ecuador. ¿Fue un tema solamente de campaña? Pues las expectativas están puestas en que el presidente Noboa en este segundo periodo impulse en forma efectiva reformas para mejorar la seguridad en general y la capacidad operativa de la Policía Nacional. Bueno, en ese caso me parece que se utilizó más en el proceso electoral y los resultados fueron interesantes. O sea, uno no puede negar eso. Ahora, de ahí a que ya se incorpore estructuralmente a todo este proceso, yo creo que es muy difícil, porque además los costos son altos. Las capacidades que tienen estas organizaciones privadas con respecto a lo que nosotros estamos viviendo también es muy distinto. Entonces me da la impresión que aparecerán de vez en cuando en coyunturas específicas, pero no más allá. Puede ser que algo ayuden en términos de inteligencia, en términos de capacitación, etcétera, pero ya en lo medular de confrontar el crimen, el narcotráfico, me parece que no va a pasar nada, porque si uno compara este grupo, esta empresa, con lo que pueda traer de Francia, pues no tiene nada que hacer, o lo que pueda traer de los Estados Unidos, no tiene nada que hacer. ¿Cómo ha visto usted el cambio que se ha dado en la Comandancia General de la Policía Nacional? El general Pablo Vinicio Dávila asumió el cargo de comandante general el pasado 2 de mayo. Su currículum da cuenta de que ha sido director del Grupo de Operaciones Especiales y ha estado al mando en la zona, una de las zonas más calientes, por así decirlo, de Ecuador, la zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. A mí me parece que ha sido un manejo bastante errático. ¿Por qué? Porque cuando hay el cambio del Ministerio del Interior y entra el actual ministro, sus primeras declaraciones es que va a sacar a 10 generales y les pide incluso que presenten su disponibilidad. Pues a mí me parece que eso fue un error muy fuerte, tan es así que tuvo que de alguna manera recular y dejar pasar un poco el tiempo. Un segundo momento lo que hemos tenido es que desde el exterior el presidente hizo 2 cambios del comandante general de la policía. Uno primero que duró horas prácticamente, que no entiendo para qué una cosa de ese tipo, y luego con el actual comandante Dávila, que me parece que sus primeras declaraciones fueron acertadas, porque lo que hizo fue explicar los cambios que él estaba proponiendo dentro de la policía, cosa que no se había hecho hasta ese momento, no se había explicado por qué. Pero ahora llega él y explica que va a hacer cambios incluso en términos del territorio, es decir, la alta oficialidad va a empezar a movilizarse según las prioridades que existan por el tipo de violencia, y en otros casos sí, la disponibilidad. Entonces me parece que de alguna manera se corrigió los problemas que habían ocurrido desde el cambio del ministro, y creo que hoy día la cosa puede estar un poquito mejor. ¿Cómo va, mientras tanto, la visión sobre lo que sucede en Ecuador a través de ese importante y decidor índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes? No, yo creo que eso es lo más complicado, pero no es lo único, porque ¿qué es lo que ocurre? Mientras se estaba planteando el conflicto armado interno y se decía que, bueno, y que es cierto, que se ha bajado desde el año 2023 al 2024 un 15%, pues la tendencia iba siendo creciente. Y lo que estamos viendo para este año, sí, francamente, es muy complicado. Pero paralelamente con eso veíamos quizás un par de cosas más. Uno es el incremento de las vacunas y otro es el incremento de los secuestros, lo cual muestra que ya es una gran masa delictiva la que está operando y la que está teniendo presencia permanente en el país. Y esta es la otra cosa. Hay un proceso de extensión del delito de las zonas que antes
eran casi exclusivas, como las de la costa. Ahora tenemos las de la Amazonía, con esta cosa desastrosa que acaba de pasar el día de ayer y que ya hemos tenido, incremento de de las tasas de forma importante en la Amazonía. Y luego la sierra. La sierra está teniendo unos niveles de violencia muy altos, muy altos. Es el caso de Quito, que es reconocido incluso por el propio presidente de la República, porque su declaración de estado de excepción ya incorpora el distrito metropolitano de Quito. ¿Por qué? Porque las tasas de homicidio nuevamente han crecido, porque la presencia de estos grupos criminales tipo lobos, choneros, etcétera, ya está muy presente acá. Entonces yo creo que sí es un problema bastante complicado, bastante difícil de ser resolvido. Quisiera preguntarle también, pues tiene que ver con el tema de seguridad. ¿Qué quiso decir el presidente de la República? Y no solamente decir, sino expresar a través de la emisión del decreto ejecutivo 620, rechazando y condenando la influencia del grupo Hermanos Musulmanes en Ecuador. Señala en ese decreto la existencia de un informe del CIE, Centro de Inteligencia Estratégico. Este grupo, se conoce su actuación en Medio Oriente, pero no habíamos conocido siquiera de su presencia, no había vestigios, por lo menos para la opinión pública, de presencia de los hermanos musulmanes en este país. ¿Hay algo de concreto? La verdad es que no conozco, es la primera noticia que tengo y eso que yo le sigo al tema de seguridad, de tal manera que no podría pronunciarme. Claro, pero emitió un decreto ejecutivo el presidente de la República. Tal vez se trató de un tema incidental, de congraciarse para quizás sacar adelante o catalizar los temas comerciales, pero hay una política de Cancillería, una política diplomática de Estado que tiene que guiar las acciones del presidente de la República. No, sin duda, sin duda. Pero como le digo, desconozco, así que difícilmente me puedo pronunciar. Ya, y la otra declaración pública que hizo el presidente en Israel, en el sentido de que Ecuador e Israel tienen los mismos enemigos. Lo hizo esto con una expresión más bien metafórica. No, yo creo que eso sí es otra cosa, porque en absoluto son los mismos enemigos. Incluso calificar de enemigos, en el caso ecuatoriano, a los palestinos, donde en el Ecuador existen varios migrantes que llegaron de Palestina y que están localizados en el territorio y han hecho aportes importantes al país, pues no tiene ningún sentido. Nosotros no tenemos una franja de Gaza, nosotros no tenemos esos grupos que están confrontándose con un Estado por la existencia de un Estado. No tiene nada que ver. El caso nuestro es básicamente narcotráfico. Y es un narcotráfico muy explícito, que es el caso de la cocaína, que se cultiva entre los dos países más próximos a nosotros, vecinos, que es el caso de Colombia, que tiene más o menos 2.600 toneladas de producción anual, y el caso del Perú, que es un poco más de 1.000 toneladas. ¿Qué es lo que está pasando por el territorio ecuatoriano? Por un lado, son más o menos 850 toneladas de cocaína que sale de droga que está saliendo por el territorio ecuatoriano, 70 toneladas más o menos también de droga que se consume aquí, y 297 toneladas que se han logrado capturar. Eso significa más o menos 1.200, poco menos de 1.200 toneladas que estarían ingresando al territorio ecuatoriano. Eso es una cosa totalmente distinta a lo que es Hamás, por ejemplo, a lo que es la reivindicación de Palestina por el reconocimiento como un Estado. Y son dos formas totalmente distintas de ser confrontados, porque el uno es este paso de esta mercancía con sus grupos ilegales, y el otro es una discusión de fronteras, de Estado, etcétera, etcétera, que es mucho más difícil y es totalmente distinto. Bien. Para finalizar, arquitecto Carrión, y volviendo al origen de este diálogo, este viaje del presidente de la República y sus connotaciones en el tema de seguridad, ¿considera usted que la cooperación internacional en este segundo mandato del presidente Daniel Noboa va a tener algún accionar gravitante en esta materia en seguridad en el país? A ver, por ejemplo, una de las cosas que me acaba de preguntar también y que el presidente se expresó es el tema del control de las fronteras y el control de los puertos.
Nosotros teníamos, antes del conflicto armado interno, alrededor de 12.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera. Hoy día tenemos 8 o 9.000. O sea, se redujo. ¿Por qué? Porque la policía, por las Fuerzas Armadas entró en otro espacio, como son las cárceles, como es la calle. Pues ahí hay un problema real, ¿no? Entonces, si uno va a pedir apoyo internacional para las fronteras y nosotros no estamos haciendo el trabajo que corresponde, pues ahí hay un sinsentido. Y el caso de los puertos, es decir, el gran debate que hemos tenido es cómo incorporar tecnología para hacer un escaneo de lo que sale por aquí por los puertos. Nos recuerda usted este tema de los escáneres, que se hizo mucha bulla, pero que aparentemente no llegaron a instalarse nunca, por lo menos no se cumplió con las expectativas. Exactamente. ¿Y eso por qué? Porque me da la impresión que en el Ecuador nosotros no tenemos una política explícita frente al narcotráfico. Por ejemplo, política frente a la producción. Nosotros producimos cocaína. Por eso es que la policía permanentemente está descubriendo laboratorios. Pero ¿qué tenemos frente a eso como política? ¿Qué política tenemos frente a la importación? Porque nosotros estamos importando droga desde Colombia, desde Perú. ¿Qué tenemos frente al consumo? Ahí hay, por ejemplo, un debate, y es mundial, no es aquí en Quito, en el Ecuador. Si es un problema de salud pública o es un problema penal. Ahí lo único que se hizo fue acabar con la tabla, públicamente. Pero ¿y cuál es nuestra política? ¿Cuál es la política frente al lavado? Entonces, a mí me parece que falta una definición de la política de antinarcóticos a partir de la creación de una institucionalidad explícita que se dedique a eso. Y esa política general tiene que especificarse para cada una de las fases de todo este proceso, que son fases muy complejas y que todas tienen que ser asumidas. Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, PhD, profesor de la Flaxo, experto en seguridad. Son las